Que el Señor Jesús esté con y con tu ustedes. espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se la volverá a salar? Ya no sirve para nada sino para ser tirada y pisada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad situada en la cima de una montaña y no se enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón, sino que se la pone sobre el candelero para que ilumine a todos los que están en la casa. Así debe brillar ante los ojos de los hombres la luz que hay en ustedes, a fin de que ellos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, es un llamado que nos está haciendo el Señor. En este caso, a través de este evangelio, ustedes son la luz del mundo. Ñande, entonces, ñañe moyabe teno, peala famoso tendotaina, tenondewa. Pero somos lo que vamos a iluminar. Somos ese farol, queridos amigos. La gente tiene que ver y entonces ese va a ser guía en los pasos, lámpara de mis pies, y hoy Ñandea lleva el salmo. Y así, hoy nos propone el Señor, al hablar de la luz y al hablar también de la sal. Es interesante. La yukinendaheimba se vuelve todo insípido. Entonces, diga tú Ñandea lleva la ñande argelao, ñande argel, ñande o lo que sea. Eso es insípido, insípido. Ustedes son la sal de la tierra, tenemos que darle el sabor. Si la sal pierde su sabor, ¿con qué se volverá a salar? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisoteada por los hombres. Ani que no y coñanderes el opeyinate. Ya se vive y mamba evena lleva. Ya ula cristianos aguri, pero al final de cuentas nos volvemos insípidos, ¿verdad? Tenemos que volver a mirar, tenemos que volver a entender y tenemos que saber lo que Dios nos va pidiendo en el día a día. Y ahí viene la segunda comparación, como decíamos, ustedes tienen que ser la luz del mundo. Yandela Petungübe ya es sacana, la luz que es Cristo. Esta es la luz, esta es la luz de Cristo. Yo la haré brillar. O peña de talla por ahí, apea oñeme eva de ñane bautismo, oñeme de ita tainde, con ese significado de la luz. Es decir, que es nuestra propia fe, la fe que nos ilumina primero interiormente, porque Yahweh via, hayayetu ubeñan de yarare emuná, amén, es decir, agüero via añadete. Pero al mismo tiempo, queridos amigos, es la fe la que va a iluminar. En primer momento mi vida, porque me hace entender mi propia existencia, me hace entender quién soy yo, pero al mismo tiempo también, queridos amigos, me vuelve a mí lámpara para los demás. Así como la presencia de Dios es lámpara para mis pasos, yo también soy lámpara para los demás que pueden acercarse a Dios. Y así entonces nos va dando algunas cosas importantes. El que cree verdaderamente en el Señor, dice, no enciende esa fe, si tiene esa fe, esa fuerza de Dios, esa luz, para meterla, dice, debajo de un cajón. Y diga tú, y entonces la cristiana, pero nunca anda ya actúa, nunca da ya y la cristiano haisha. Si le tenemos a Cristo, si Cristo es nuestra luz, la ella lleva peña de tungüiña de agua, la claridad de vida, entonces somos los que tenemos que ahora ponerla al frente de todos, tenemos que iluminar a nuestros hermanos, sino que se la pone sobre el candelero para que ilumine a todos los que están en la casa. Así debe brillar ante los ojos de los hombres la luz que hay en ustedes. Así es que, queridos amigos, es importante tereín, añade yara oye, así tiene que ser, ¿verdad? Nuestra propia luz. La ñande añete teno yahuere coro peñande yara añande estere cobebe yahuere coro añete te veñande yara peñande comunidad. Oye, shanani.
Diga, tú de la ya ente. Porque entonces quiere decir que estamos hablando de balde. Quiere decir que eso que estamos diciendo no es cierto. Y tenemos que buscar y tenemos que entender la veracidad de las cosas. Tenemos que entender lo que el Señor nos pide y cómo nosotros tenemos que iluminar a los demás. Yo recuerdo escuchando a un sacerdote trabajando por el Chaco, ¿verdad? Una vez se perdió en medio de esa selva y estaba sobre la moto, tuyando y no sé, imagínense perderse ahí en medio de las estancias, el Yaboray famoso de las palmeras, ¿entendéis? Cuando íbamos para la de cañeteo y no tenía ni GPS en aquel tiempo, ¿verdad? Comienza, queridos amigos. Dice que en un momento hasta ya estaba medio desesperado. 3 días anda yo caño. Ahora con milas y o peyo para y nastan de caña, pero ¿saben qué le salvó, queridos amigos? Interesante lo que cuenta. En una de esas noches, ¿verdad? En el tercer día, estilo resurrección de Júpiter y ir a matar. Y dice que a lo lejos así divisó una luz que estaba encendida, una luz a la noche, y que era fuego, llamó a fuego, aquel es. Y entonces ya cansado así, se puso a caminar en esa dirección. Aguantando y estaba muy cerca, había sido de un ranchito que estaba ahí. Justamente esa noche, imagínense, estaba rezando su rosario, Mojata Indiga lleva bebela y santo, y justo él pudo observar y ver a lo lejos, y se fue otra vez. Y antes de llegar ahí a esa casa, dice que ya no me ve más, ya. A la mañana, miro a su cuero, coco, alrededor del cuerpo, todo eso, que estaba desmayado, ¿verdad? Ya desahuciado. Aula peón cuero en Duba y coloco y ahí prácticamente le salvaron la vida a ese sacerdote. Bueno, y esa es la luz, queridos amigos. Esa luz que le salvó en realidad, esa velita que le salvó. A pesar de nada, ya esa peana entero de teave tenemos que ser luz que ilumina para que otros puedan también hacer un camino de salvación. Que así sea. Que así sea.